Buenas tardes, jóvenes. Vamos a checar lo que son las respuestas de la primera parte de la actividad que corresponden a las preguntas. La primera, que cuál es el símbolo de la sumatoria o el símbolo que también se le conoce como sigma, es este símbolo. Este símbolo siempre se va a acompañar de más elementos, ya que únicamente indica una sumatoria. Hay que establecer qué tipo de sumatoria, de dónde inicia y hasta qué término es lo que va a terminar. Pero a grandes rasgos, este es el símbolo de sigma o de sumatoria. ¿Qué es la media aritmética? Esta es una pregunta abierta y poco a poco voy leyendo sus argumentos. ¿Qué es la mediana? También es una pregunta abierta. ¿Y qué es la moda? También es una pregunta abierta. En estas preguntas no les solicité que lo escribieran o lo investigaran, sino que con base a lo que ya estuvimos viendo, ustedes me anotaran con sus propias palabras qué entienden por media aritmética, por mediana y por moda. Y en la pregunta número 5, donde dice a qué se refiere cuando se dice que no hay moda, pues únicamente se va a mencionar cuando los datos tienen la misma frecuencia. Cuando hablamos de una frecuencia, ¿esto qué quiere decir? Que es cuando los números se repiten la misma cantidad de veces. ¿Sale? A eso nos referimos cuando hablamos de una frecuencia, es decir, que todos los números solamente se repitan una vez, o que se repitan todos dos veces, o que se repitan todos tres veces, y que nunca haya uno que se repita más veces que los demás. Cuando eso sucede, entonces ahí es donde se dice que no hay moda. Pasando a la parte de los ejercicios, aquí tenemos el inciso A. Nos habla del estadio de fútbol en donde se anotaron los 20 números de las primeras 20 personas que entraron con algún número en su camiseta. Aquí tenemos los números, ya los estuve yo marcando precisamente para resolver el problema. Y en la parte de aquí abajo ya los tengo de manera ordenada. ¿Sale? Observen que empieza desde el 1 con el más pequeño, siguen los 5, hay un 6, hay un 8, continuamos con los 9 y terminamos en el más grande, que es el 10. Primero se tiene que ordenar siempre de menor a mayor, ¿sale? Si lo hacen viceversa, deben de respetar que sea del más grande al más pequeño. Al final los datos también nos van a dar los mismos resultados. Entonces empezamos con la moda. Si observamos aquí, el número que se repite más veces es el 1, por lo tanto ese corresponde a la moda. Vamos con la media. Recuerden que también se conoce como el promedio. Hacemos la suma de todos estos dígitos, de todos estos números, y nos va a dar un total de 120. Y esa cantidad la vamos a dividir entre la cantidad de numeritos que son. En este caso el problema ya no los da, son 20. Entonces, realizando la división 120 entre 20, el resultado es 6. Por lo tanto, la media es el número 6. Y vamos con la mediana. Para la mediana debemos de tener un estricto orden de menor a mayor o viceversa. Y observamos que empezamos a cancelar números o dígitos del extremo izquierdo como del extremo derecho. Y nos vamos acercando hasta encontrar los números que queden en el centro. En este caso quedaron en el centro el número 6 y el número 8. Por lo tanto, esos dos dígitos son los que se van a sumar, como en esta parte de aquí lo estamos mencionando. Entonces realizamos aquí la suma de 6 más 8 y se va a dividir entre 2 porque son dígitos los que están involucrados. 6 más 8 nos da este resultado, que es 14, y al realizar la división de 14 entre 2, el número que nos da es 7. Por lo tanto, la mediana corresponde al número 7. Y de igual manera, en el siguiente inciso, que es el inciso B, donde nos habla acerca de las edades de los niños que llegan de manera temprana a la escuela, hicieron un registro de anotar simplemente los primeros 15 niños. Obviamente cuando los niños fueron llegando, le fueron preguntando su edad, y aquí tenemos en manera de cómo fueron llegando los niños, cómo se fueron anotando las edades. Entonces estas edades están anotadas en una forma en desorden. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlas del más pequeño al más grande, ¿sale? Y aquí tenemos ya las edades de manera ordenada. Entonces, si analizamos los datos ya de manera ordenada y de manera visual, podemos ver que el 9 es el que más veces se repite, por lo tanto ese número corresponde a la moda. Para la mediana, realizamos la suma de todos estos dígitos que tenemos aquí, de todas las edades, y nos da un total de 123, y lo vamos a dividir entre 15 porque es la edad de cada niño, es decir, entre 15 niños, y eso corresponde a que estos son 15 numeritos. Entonces, es la suma de los números, que es 123, entre 15 porque son 15 números, y al realizar la división nos queda como 8.2. Entonces, la media es de 8.2, y vamos a terminar con este último paso, que es la mediana. La mediana es empezar a eliminar del extremo izquierdo
como del extremo derecho hasta llegar al dígito o los dígitos que nos queden en el centro. En este caso, el número que nos va a quedar aquí en el centro nada más es 1. Ese es el número 8. Cuando solamente tenemos un dígito, ese número que queda en el centro es el que pasa a formar a la mediana. En el caso anterior, teníamos que los dígitos que quedaban en el centro no nada más es 1, son 2. Cuando quedan dos números en el centro, esos dos números se van a sumar, 6 más 8, y se va a dividir entre 2 porque son dos cantidades. Al realizar la suma, que es 14 entre 2, nos da 7. Entonces, cada que queden dos números en el centro, siempre se suman y se dividen entre 2, como es este caso de aquí. Y cuando nada más sea un solo dígito, ese dígito que te queda en el centro es el que va a formar a la mediana.